momento. No somos. Acercamos sin temor. Todos sabemos a nivel global que algo está sucediendo. Lo que muchos continúan desconociendo es que más que físico, económico y más que terrenal, es un trasfondo espiritual el que se está moviendo. Son las huestes de celestiales, como vamos a leer a continuación en la palabra. Y hablando respecto a todo lo que está sucediendo, la única conclusión que nosotros podemos tomar sinceramente es la siguiente: es momento de poner en práctica mi fe. Y si no, es momento de que yo ponga en práctica lo que sé de Dios. Es momento que yo ponga en práctica lo que yo tengo en mi mente, en mi corazón de Dios. La fe, el poder. Ese es el tema de hoy. Poner en práctica lo que nosotros sabemos de Dios. Porque ahí está el problema. Ese es el problema. Es que nosotros somos la solución. No son los presidentes, no son los pastores ni los papas. No, somos nosotros. La relación que tú y yo tenemos personalmente con Dios es la solución, es la respuesta. Entonces, si nosotros hacemos nuestra parte, ponemos de nuestra parte, comenzamos a declarar autoridad, comenzamos a tener una relación seria con Dios, a caminar en la palabra, a marcar un antes, así de fácil, a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Así es como nosotros podemos expandir, así es como nosotros podemos ser mensajeros de Dios aquí en la tierra, trabajadores, mano derecha de Dios. Cada uno, tú en tu casa, yo en mi casa, cada quien poniendo su grano y preparándonos para lo que sea que nos está esperando después de esta vida. Es tan sencillo como eso. Porque nos preguntamos qué pasa realmente, culpamos a los presidentes, culpamos a los pastores, culpamos a las iglesias, culpamos a los religiosos, culpamos a los que creen en las vírgenes, en los santos y todo lo demás. Pero incluso los mismos cristianos olvidamos el poder. Debemos recordar que es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Creador del universo. Entonces, es importante que nosotros recordemos, ¿verdad?, que es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y que Jesucristo mismo lo dijo: las obras que Él hizo 2000 años atrás, nosotros las haríamos si creemos. Esto es muy importante, si creemos en Él. Pero aquí viene algo muy necesario y es un condicional que a nosotros nunca nos enseñaron, y lo dice la palabra así: para todo el que cree en mí, como dice la Escritura. Porque es muy fácil creer en Dios, hasta los ateos. La palabra nos dice en Santiago 2:19 que el diablo no es ateo. El diablo cree en Dios también y se sabe la Biblia. Y por eso le dijo a Jesucristo en el libro de Juan: la palabra dice, la Escritura dice, cuando la tentación en el desierto. ¿Entiendes? Entonces, el poder que nosotros tenemos como criaturas de Dios, como partes del cuerpo de Dios. Recordemos que somos espíritu en esencia. Entonces, ¿qué pasa con todos estos cristianos, nosotros, el cuerpo de Cristo, que estamos callados? Vemos pornografía al lado, vecinos haciendo locura, desastre al lado. El mundo se nos está cayendo encima y muchos cristianos siguen callados, como que si les da miedo, como que si les daría pena. Pena son 4 letras y punto. Y por eso el mensaje de hoy: ¿qué pasa si el problema es que tú y yo somos la solución? Comenzar a poner parámetros en mi casa. ¿Sabes qué? Aquí no se fuma más, aquí no se roba, aquí no se miente más, aquí se comienza a leer la palabra porque en esto creemos. ¿Sabes qué? Voy a tomar un día a la semana para desconectarme de toda esta cuestión loca
y ver qué dice la palabra, hablar con Dios un rato. Eso se supone que es nuestro objetivo como criaturas, ¿verdad?, de Dios. Entonces, la armadura de Dios. Este es un tema muy interesante, el cual vamos a tomar unos minutos. La armadura de Dios. Los creyentes están en un conflicto espiritual contra el mal. Los creyentes están en un conflicto espiritual contra el mal. Se describe ese conflicto como una batalla de fe, por supuesto, no puede ser descrita de otra forma, ¿verdad? Se describe este conflicto como una batalla de fe, donde la carne nos dice que hagamos una cosa, pero nuestra convicción y conciencia o el espíritu nos dice que hagamos otra, muy diferente. Una batalla de fe que continúa hasta que pasen a la vida venidera. Esto es muy importante. Los creyentes están en conflicto espiritual contra el mal. Se describe ese conflicto como una batalla de fe que continúa hasta que pasen a la vida venidera. Jesucristo mismo, mediante su muerte en la cruz, aseguró la victoria. Aseguró la victoria. Esto es muy bonito. Aseguró la victoria del creyente. Libró una batalla triunfante contra Satanás. Desarmó a los principados y a las potestades del mal. Esto es lo que vemos en Efesios capítulo 6, versos 9. Cuando la palabra nos habla que no tenemos lucha o pelea contra el vecino, contra la vecina chismosa, contra la comadre, contra el bodeguero, contra nadie aquí en la tierra, sino contra las huestes espirituales, o en otras palabras, contra la influencia maligna que cada uno de nosotros tiene o que se deja tener. Cada una influencia diabólica de que el egoísmo, la envidia, la pelea, mi vecino me mira así, la comadre me mira así, los hermanitos en la iglesia me miran así o me tratan de otra forma. Entonces eso es lo que la palabra dice. No tenemos pelea, lucha contra carne ni sangre, sino contra la influencia demoníaca que cada ser humano tiene dentro de sí. Por eso es que terminamos cometiendo los errores que terminamos cometiendo. Y después nos preguntamos, oye, ¿por qué hice eso? ¿Cómo fue que llegué a eso? ¿O cómo fue que caí? ¿O me dejé llevar por lo que sea? Entonces la pregunta vale la pena repetirla. ¿Qué pasa si el problema en toda esta cuestión que estamos atravesando ahorita en el 2020 es que tú y yo somos la solución? ¿Me entiendes? ¿Qué pasa si en vez de estar criticando, hablando de uno y del otro, del presidente, de los católicos, cristianos contra católicos, protestantes, lo que sea, qué pasa si la solución la tenemos cada uno de nosotros internamente? El poder, la autoridad que Dios dice que cada uno de nosotros tiene para sacar demonios, para curar a personas, para hacer algo diferente en este mundo y no simplemente seguir llevados por la corriente diabólica. Como dice 2 de Corintios 4:4, que el diablo está pero coordinando todo perfectamente, milimétricamente. La gente que dice creo en Dios, pero no leen la palabra o no tienen una relación con Jesucristo y solo dicen creo en Dios, la palabra dice Dios usa a esas personas y Dios permite que esas personas pasemos, porque yo soy uno de ellos, que pasemos por el valle de sombra, por ese hueco, por ese túnel, se puede decir, de oscuridad, de decepción, de depresión, de que me quiero quitar la vida, de que cometí este error y cometí este otro, para que nosotros entendamos que no se trata solamente de decir creo en Dios y creo en Chuchito y creo en la Virgencita y bla bla bla, sino que el único mediador, dice la palabra, el único mediador entre Dios y el hombre, o sea, entre Dios y nosotros, es Jesucristo hombre. Entonces, ¿qué pasa si la solución está ahí? En que nosotros debemos enfocarnos en eso, en Dios, Jesucristo y la palabra. Analízate tú mismo de nuevo.
Párate en la luna y mira hacia la Tierra nuevamente. ¿Cómo sería este planeta si todas las personas tuviéramos, como dice el apóstol Pablo, una manera de pensar? Y no que mi Dios, que mi Virgen, que mi santo, que mi abuela, que mi mamá, no. Dios, Jesucristo y la palabra. 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 La palabra de Dios es el espectro electromagnético que se mueve alrededor de la Tierra, hablando en sentido espiritual. O sea, lo que nos mueve a nosotros, lo que hace posible que nosotros existamos. Y arrancando de allí, entonces, ¿cómo sería la vida? ¿Cómo sería toda esta locura que tenemos? Padres violando a sus hijos, el narcotraficante haciendo desastre, creyéndose el rey, los violadores, hombre con hombre, mujer con mujer, toda esta locura que continúa descomponiendo la mente humana. Toda esta cuestión que va, no es tanto que a uno le guste o no, sino que va en contra de las leyes de Dios. Tú te pones a analizar y lo que está pasando actualmente tiene un trasfondo espiritual. Las ofensas, la gente pidiendo hombre con hombre, mujer con mujer, el aborto, la corrupción. Y tú te vas a la raíz de cada uno de estos países que está atravesando por esta situación, por esta prueba, y vemos que cada uno de ellos viene declarando homosexualidad, el aborto, la corrupción, la rebelión. Se llama la rebelión, de que yo soy lo que yo soy y punto. Sí, yo creo en Dios, pero yo hago lo que a mí me da la gana. Y llega un momento que Dios le dice a uno, hey, ven para acá, las cosas no son así. Y le comienza a jalar la oreja y le comienza a dar un par de nalgadas. Y cuando no, la palabra lo dice, Dios al que ama corrige. Dios prefiere que nosotros vayamos al cielo sin una pierna, sin un ojo, que entremos al infierno completicos. Entonces la pregunta de nuevo, ¿qué pasa si el problema en todo esto es que nosotros somos la solución? Que tú y que yo somos la solución, poniendo y comenzando por nuestro hogar, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como seres razonables, como hijos de Dios y no como animales que hablan. Porque así como está llegando la humanidad, nos estamos comportando de tal manera que parece ya que somos animales que hablan. Eso es lo que prácticamente se está llegando. Y justamente es lo que dice la palabra. Va a llegar el momento que la humanidad o la mayoría le va a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso ya viene sucediendo desde hace varios siglos atrás. Pero como dice 2 de Timoteo, eso se iría desarrollando. La maldad, por eso es que vemos las mamás que vemos golpeando a los bebés recién nacidos, a los adultos acostándose con las bebés, abusando de los hijos, de los niños. Toda esta locura viene sucediendo, pero se está desarrollando. Ponte a analizar la historia. Simplemente se viene desarrollando. ¿Por qué? El libro de Mateo nos los explica. El libro de Timoteo, el libro de Corintios nos los explica. La palabra de Dios está más actualizada que cualquier cosa, que cualquier revista, que cualquier noticia de la próxima semana en adelante. La palabra de Dios es la mente de Dios. La palabra de Dios es el sistema educativo que este planeta necesita. Transforma el sistema educativo que Dios le ofrece a la humanidad, transforma corazones resentidos, violados, maltratados. Transforma mentes cochinas, mente depravada, mentes locas como la que yo tenía, las transforma y transforma la conducta del ser humano, conducta de avaricia, de poder, de que yo soy más que el otro presidente y yo quiero mi imperio, yo quiero tener la cuenta llena. Todas estas cosas es un sistema que nosotros tenemos porque es con el que crecimos y de una u otra forma fuimos programados así. Pero Dios nos dice, hey, Jesucristo dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino a una vida diferente. Él es la verdad
en este mundo de mentiras, en este mundo de hipocresía. Él es la verdad. Y Él dice que Él es la vida, obviamente la vida después de esta. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿qué pasa si el problema es que nosotros somos la solución? Dejar de vivir esa vida sin sentido, de que muevo el pie derecho porque ya moví el izquierdo, de que voy a hacer esto porque la mayoría de gente mata, viola, y yo como nada más hago esto, estoy bien. ¿Qué pasa si el problema es que nosotros como seres humanos creados por Dios debemos de aceptar la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde vivimos, en nuestra mente, en ese mundo que tenemos aquí internamente? ¿Qué pasa si la mente de Cristo que tú y yo tenemos, como dice 1 Corintios 2:16, la mente que tenemos de Cristo no es para andar haciéndole el amor a las mujeres o a los hombres con la mente, sino para pensar en lo que me está esperando después de esta vida? Si la mente de Jesucristo que tenemos no es para andar pensando hacer el mal, sino al contrario, para pensar en cómo podemos aportar algo a esta sociedad. ¿Qué pasa si la mente de Jesucristo que tenemos, en vez de estar usándola equivocada, errónea, oscura, diabólicamente, para estar viendo pornografía, para estar infectando nuestra mente con películas, con cosas tontas, la tenemos, sí, para ver más allá de lo natural, para ver más allá de la dimensión terrenal en que estamos? Y de una u otra forma, mientras estamos aquí, irnos preparando para lo que nos está esperando después de esta vida. ¿Qué nos está esperando? ¿Quién va a abrir las puertas del cielo? La palabra dice que es Pedro. ¿Cómo va a ser mi cuerpo después de esta vida? ¿Voy a poder volar o no? ¿Voy a poder comer o no? ¿Voy a poder tener relaciones con la que va a ser mi pareja o no? Esas son las preguntas que Dios nos plantea a nosotros. Entonces te invito, ¿qué pasa si el problema es que tú y yo somos la solución y que debemos de dejar esa vida de conformismo sin sentido, esa vida ociosa, y comenzar a tomar responsabilidad en esta cuestión que nosotros vivimos y que estamos, y que ni siquiera sabemos realmente por qué existimos? Más que la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y lo más bonito de todo esto es que la mayoría de personas en el planeta creemos en Dios. Entonces quiere decir que ya tenemos más del 50% del camino recorrido, porque creemos en Dios. Solamente que nos infectaron la mente, que el santito, que la virgen, que el burrito, que el otro, que no sé qué. No, la palabra dice Dios, Jesucristo y la palabra, porque la palabra, este libro, es la mente de Dios revelada o traducida del lenguaje espiritual y celestial a palabras entendibles. Entonces, ¿qué pasa? Te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Qué pasa si el problema es que yo soy la solución? ¿Qué pasa si el problema es que tú eres la solución? Esta es una pregunta muy válida que vale la pena hacernos y meditar en ella, tomarse unos 5, 10, 15 minutos. ¿Qué pasa si yo soy la solución? Si yo hago que mi familia se convierta, si yo comienzo a poner orden en mi casa, y después de mi casa va a venir mi vecino, y después el otro vecino, y después el barrio, y después la ciudad, y después el mundo completo se va a infectar, pero no de un virus, no de una plaga, se va a contaminar, si se puede llamar, del amor de Dios, que nos infectemos todos del amor de Dios, de la verdad, de la vida eterna, de lo que nos está esperando después de este momento corto, que tú y yo sabemos que es corto. Estamos aquí, en cualquier momento, boom.
Entonces, ¿qué pasa si esa es la solución? Yo te invito a hacer la pregunta y medita en ella, porque a la final es un solo objetivo: vida después de esta. Y es tu alma y es mi alma las que están por medios. Ni santos, ni vírgenes, ni muñecos, ni mi abuela, ni mi mamá me van a salvar a mí. Por eso fue que yo decidí tomar este camino, porque la palabra de Dios dice: solamente hay un mediador, o sea, una persona que puede negociar entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, el ser que dividió la historia de la humanidad. Te envío un abrazo en la fe de Jesucristo, y que el Señor Jesucristo te cuide, te proteja, y nada, fuerza y ánimo. Nos vemos luego.